obsesionada con una chica de mi edad con la que se está ligando mi papá. No sé en qué momento exacto mi realidad dejó de ser sólida para convertirse en una especie de líquido turbio que no me deja respirar. Supongo que fue aquel martes. Mi tía Elena, con esa voz de seda que esconde espinas, soltó el comentario mientras revolvía su café: vi a tu padre en el centro comercial. No sabía que habías vuelto a ese castaño cobrizo, te queda bien. Aunque la falda era un poco corta, ¿no crees? En ese instante, algo dentro de mi caja torácica crujió. Yo no había estado en el centro comercial. Yo estaba en la biblioteca, rodeada de libros de historia, intentando ser la hija perfecta que él siempre presumía. Pero no dije nada. Solo sonreí con una máscara de cortesía mientras un frío glacial subía por mis piernas. Al llegar a casa, el silencio me pareció una bofetada. Esperé a que él llegara, analizando cada rincón de nuestra sala, buscando una pista que antes hubiera ignorado. Cuando entró, traía esa fragancia que no pertenece a esta casa, vainilla y algo eléctrico, algo joven. Me besó la frente y me preguntó por mis exámenes con la misma naturalidad con la que se miente a un niño, pero sus ojos no estaban conmigo, estaban en otro lugar, en una frecuencia que yo ya no podía sintonizar. Esperé a que se durmiera. El corazón me golpeaba los dientes mientras subía las escaleras. Entré en su despacho, un santuario de madera y cuero que siempre respeté como terreno sagrado. Su teléfono estaba allí, cargándose. La contraseña es mi fecha de nacimiento, 1411. Un tributo de amor que ahora se sentía como una burla cruel. Entré en la galería de fotos. Al principio, solo facturas y paisajes. Luego, una carpeta oculta. Al abrirla, el mundo se detuvo. Ella se llama Valeria, tiene 18 años. Lo supe por una foto de su graduación, donde sostiene un diploma con la misma sonrisa de suficiencia que yo usé hace apenas unos meses. El shock no fue ver a mi padre con una mujer joven, el shock fue ver que ella es mi reflejo exacto. El mismo corte de flequillo desordenado, el mismo tono de labial café que solo yo uso, la misma forma de inclinar la cabeza hacia la derecha cuando ríe. No es solo una chica, es un facsímil de mi propia identidad. En una foto, ella lleva una camiseta de The Smiths, la misma banda que él me enseñó a amar. En otra, sostiene una cámara analógica igual a la que él me regaló por mi cumpleaños. Me sentí como si me hubieran arrancado la piel. ¿Es posible que mi padre haya buscado una versión de mí que pueda poseer sin el estigma del tabú? ¿O es que yo he sido, durante toda mi vida, el borrador de un ideal que ahora finalmente ha encontrado en carne viva? El resentimiento comenzó a supurar como una herida mal cerrada. Me pasé el resto de la noche en mi habitación, con la luz apagada, revisando el Instagram que encontré tras una búsqueda frenética. Su perfil es un altar a mi propia estética, sus fotos en museos, sus pies descalzos sobre el césped, sus citas de Pizarnik y Plath. Es una invasión silenciosa. Cada vez que encontraba una coincidencia, un escalofrío me recorría la espalda. Ella estudia Bellas Artes en la ciudad vecina, yo empiezo Bellas Artes en un mes. Ella tiene una pequeña cicatriz en la clavícula izquierda, yo tengo una idéntica de cuando me caí de un columpio a los 6 años. Es un horror estadístico que desafía toda lógica. Me siento reemplazada, no como una hija, sino como un concepto. Él ya no necesita hablar conmigo para saber qué piensa una chica de 18 años, porque tiene a Valeria para decírselo al oído mientras la abraza por la cintura. La obsesión se instaló en mi pecho como un parásito. Empecé a seguir sus movimientos a través de la pantalla, analizando cada detalle de su vida para encontrar una grieta, algo que la hiciera diferente a mí. Pero cuanto más miraba, más me borraba yo misma. Mis pensamientos se volvieron intrusivos, violentos. Imaginaba a Valeria entrando en mi casa, tocando mis pinceles, durmiendo en las sábanas que huelen a mi infancia. Imaginaba a mi padre comparándonos en su mente, decidiendo que ella es la versión 2.0, la que no tiene los traumas del pasado ni los recuerdos de una madre ausente. Es una traición que no tiene nombre en el diccionario. Mi tía dice que son cosas de hombres, pero esto es una demolición controlada de mi yo. La culpa me asalta por momentos. ¿Cómo puedo odiar al hombre que me dio todo? Pero el odio es más fuerte, porque es un odio que nace del miedo a dejar de existir. Si ella es yo, ¿quién soy yo entonces?
¿Soy solo el residuo de una obsesión que él no puede controlar? El aire en la casa se ha vuelto denso, cargado de secretos que vibran en las paredes. Cada vez que él me mira, busco en sus pupilas el reflejo de Valeria, y lo que encuentro es una ausencia que me desgarra. Esto no ha hecho más que empezar. La necesidad de validación me quema, pero nadie entiende que no es un simple romance de mayo a diciembre. Es un espejo roto que me está cortando las manos. Mañana buscaré la forma de verla en persona. Necesito saber si sus ojos también son los míos, si su voz tiene mi mismo tono de desesperación oculta detrás de una sonrisa fingida. El teatro ha comenzado y yo me niego a ser solo una espectadora en mi propia tragedia personal. La mañana siguiente al descubrimiento no trajo claridad, solo una neblina espesa que se instaló en mis pulmones. Ver a mi padre desayunando, leyendo el periódico con esa calma aristocrática, me produjo un asco que tuve que tragarme junto con el café amargo. ¿Cómo podía sostener la taza con esa mano que, horas antes, seguramente acariciaba el rostro de mi duplicado? La casa, que siempre fue mi refugio, empezó a sentirse como un museo de cera. Cada fotografía mía en las paredes, desde la infancia hasta la graduación, parecía ahora un catálogo de referencias para su próxima cita. Me obsesioné con el espacio físico. ¿Había estado ella aquí? Revisé las alfombras buscando fibras de un cabello que no fuera el mío, olfateé las toallas del baño de visitas, busqué en el cesto de la basura algún rastro de su existencia. Esa sensación de invasión es un veneno lento. No necesitas ver al intruso para saber que ha profanado tu santuario. Me sentaba en el sofá y me preguntaba si ella se habría sentado allí mismo, si habrían reído de los mismos chistes internos que nosotros compartíamos, o si él le habría contado la historia de cómo murió mi madre, entregándole mis secretos como si fueran monedas de cambio para comprar su afecto. El conflicto interno se volvió una guerra de desgaste. Por un lado, sentía una culpa atroz. Él me dio una vida de lujos, nunca me faltó nada, fue padre y madre a la vez. ¿Tenía yo derecho a reclamar su soledad? Pero por otro lado, el resentimiento me dictaba que esto no era una búsqueda de compañía, sino una transgresión simbólica. Al elegir a alguien de 18 años con mis mismos rasgos, él no estaba buscando una mujer, estaba buscando perpetuar una dinámica de poder y protección que solo debería pertenecerme a mí. Las dudas sobre mi propia cordura empezaron a florecer como moho, ¿y si yo era la que estaba proyectando? ¿Y si todas las jóvenes de hoy nos parecemos tanto que mi mente, fracturada por el trauma, estaba inventando una conspiración? Pero luego volvía a las redes sociales de Valeria. No eran solo coincidencias. Era un plagio existencial. Ella publicó una foto de un café con un dibujo de un gato en la espuma. Yo había hecho lo mismo 3 días antes. Ella citó una frase de una película de Godard que solo nosotros veíamos los domingos por la tarde. No era solo que se pareciera a mí, es que ella estaba habitando mi guión de vida. La necesidad de validación me llevó a buscar a mi tía de nuevo, buscando una aliada, pero su respuesta fue un portazo de normalidad que me hizo sentir aún más alienada. Es joven, sí, pero tu padre es un hombre atractivo y con dinero, es natural que atraiga a chicas así. No seas tan posesiva, cariño. Posesiva. Esa palabra se quedó vibrando en mi cráneo como un insecto atrapado. No era posesión, era el terror de ser borrada del mapa. Si ella podía darle a él la juventud que yo representaba, y además darle la validación romántica que yo no podía, ni debía, darle, ¿qué quedaba para mí? Me sentía como un modelo antiguo de un software que está a punto de ser desinstalado porque la versión nueva corre más rápido y no tiene errores. Empecé a descuidar mis estudios, mis amigas, mi propia higiene. Mi vida se redujo a un ciclo de vigilancia digital y pensamientos intrusivos que se repetían como un disco rayado, sus manos sobre ella, su risa grabada en el aire, el reflejo de mis ojos en el rostro de una desconocida. Finalmente, la presión fue demasiada y decidí que el espionaje digital no era suficiente. Necesitaba ver la textura de su piel, escuchar la frecuencia de su voz, confirmar que no era un fantasma creado por mi paranoia. Descubrí por sus historias que Valeria solía ir a una librería antigua cerca de su universidad los jueves por la tarde. Me vestí con mi ropa más característica, una chaqueta de cuero que mi padre me compró en Londres y mis botas favoritas, un uniforme que sabía que ella también poseía. Conducir hasta allí fue como dirigirme a mi propia ejecución. Entré en el local, el olor a papel viejo y café me golpeó con una familiaridad dolorosa. Y allí estaba ella, de espaldas,
revisando la sección de poesía. El corazón se me subió a la garganta. Cuando se dio la vuelta para tomar un libro de Alejandra Pizarnik, el tiempo se colapsó. No era solo que se pareciera a mí, era el hecho de que se movía como yo, con esa misma timidez fingida y la mirada baja. Se percató de mi presencia. Nuestras miradas se cruzaron y vi el reconocimiento en sus ojos, o quizás solo vi el reflejo de mi propio horror. Ella sonrió, una sonrisa pequeña, cómplice, como si supiera exactamente quién era yo y por qué estaba allí. En ese momento, la barrera entre nosotras se disolvió. No era una extraña, era una usurpadora que me estaba devolviendo el saludo desde el otro lado del espejo, celebrando el triunfo de haberme robado el lugar en el corazón del único hombre que yo creía que me pertenecía incondicionalmente. Salí de la librería temblando, con la certeza de que mi malestar no era una exageración adolescente, sino la respuesta lógica ante una monstruosidad que mi padre había orquestado bajo el nombre de amor. El regreso a casa fue un descenso a los infiernos. Sabía que ya no podía quedarme callada, pero también sabía que la verdad destruiría los cimientos de mi mundo para siempre. El silencio en la cena de esa noche era una entidad física, una masa negra que ocupaba el espacio entre mi padre y yo. Él cortaba la carne con una precisión quirúrgica, la misma con la que seguramente había diseccionado mi identidad para ofrecérsela a Valeria en bandeja de plata. No aguanté más. El veneno que se había estado acumulando en mis entrañas durante semanas finalmente encontró una grieta por donde salir. Fui a la librería hoy, dije, con una voz que no reconocí como mía. Era gélida, despojada de cualquier rastro de la hija que solía ser. Él dejó los cubiertos con una lentitud que me erizó los vellos de la nuca. No se sorprendió. No hubo una negación vehemente ni una mirada de confusión. Solo hubo un suspiro cargado de una fatiga que me pareció la mayor de las traiciones. Lo sé, ella me dijo que te vio, respondió, y en ese ella se concentró todo el horror del mundo. El hecho de que hablaran de mí, de que yo fuera un tema de conversación entre los dos, me hizo sentir como un espécimen bajo un microscopio. Tiene mi edad, papá. Tiene mi cara. Tiene mis libros y mis gustos. ¿Qué estás haciendo?, grité, y el grito rebotó en las paredes de la casa, esas paredes que ahora me parecían las celdas de una prisión compartida. Él se levantó y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. No lo entenderías. Eres demasiado joven para comprender la soledad de ver cómo lo único que ama se aleja para vivir su propia vida, susurró. Su respuesta me produjo un escalofrío eléctrico. No era amor por Valeria lo que sentía, era un apego patológico a una etapa de mi vida que él se negaba a dejar ir. Al salir con ella, él estaba intentando detener el reloj, congelar el tiempo en el que yo todavía era su niña, antes de que la universidad y el mundo me reclamaran. Me di cuenta, con una claridad espantosa, de que Valeria no era mi reemplazo, sino mi preservación. Él estaba intentando clonar nuestra felicidad pasada en el cuerpo de una extraña para no tener que enfrentar el vacío de su propia vejez. La sensación de invasión alcanzó su punto máximo. No era solo que ella estuviera en mi casa, era que él había permitido que ella habitara el espacio sagrado de nuestra historia personal. Es perverso, le dije, sintiendo como las lágrimas me quemaban las mejillas. No es perverso, es nostálgico, replicó él, dándose la vuelta con una mirada que ya no era de protección, sino de un desafío desesperado. Esa noche, la confrontación no terminó en una resolución, sino en una fractura definitiva. Me encerré en mi habitación y volví a revisar las redes sociales de Valeria, pero esta vez no con odio, sino con una piedad perturbadora. Ella también era una víctima, aunque no lo supiera. Estaba siendo usada como un recipiente para los recuerdos de otra persona, siendo moldeada por un hombre que no la veía a ella, sino al fantasma de la hija que estaba perdiendo. El conflicto interno se transformó en una náusea existencial. ¿Era mi malestar legítimo o era yo la que estaba rompiendo los límites con mi obsesión? Me sentí pequeña, ridícula y, al mismo tiempo, profundamente violada en mi esencia. Las dudas sobre si mis emociones eran exageradas se disolvieron ante la evidencia de su mirada. Él ya no me miraba a mí con orgullo, me miraba con la culpa de quien ha sido descubierto robando en su propio hogar. La necesidad de validación que antes buscaba en mi tía o en mis amigas se convirtió en una autosuficiencia amarga. Ya no necesitaba que nadie me dijera que esto estaba mal, lo sentía en la forma en que el aire de la casa se había vuelto irrespirable. Ahora, mientras escribo estas últimas líneas para este hilo de Reddit, la casa está en silencio, pero es un silencio de cementerio. Mi padre está en su habitación,
quizás hablando con ella, quizás mirando mis fotos viejas mientras acaricia el pelo de Valeria. He empezado a empacar mis cosas. La universidad ya no es solo una meta académica, es una ruta de escape, una oportunidad para dejar de ser una mitad de algo y volver a ser una unidad. Pero la pregunta sigue ahí, martilleando en mis sienes con cada latido. ¿Se puede escapar de alguien que te conoce tan bien que ha podido recrearte en otra persona? ¿O llevaré conmigo esta sensación de ser reemplazable a donde quiera que vaya? La obsesión ha dejado una cicatriz en mi mente que no sé si el tiempo podrá borrar. Me pregunto si Valeria, algún día, se mirará al espejo y verá la sombra de la chica que vino antes que ella, o si vivirá para siempre feliz en la mentira que mi padre le ha construido. Mi malestar no es una exageración. Es el grito de una identidad que se niega a ser devorada por la nostalgia de un hombre que no supo envejecer. Termino esta confesión con una advertencia para quien sea que esté leyendo. A veces, el peligro no viene de extraños en la calle, sino de las personas que juraron protegernos y que, en su afán por no perdernos, terminan por destruirnos. No sé si mi reacción es insana, pero sé que mi dolor es real. Y mientras cierro mi computadora y miro mi reflejo en la ventana oscura, solo espero que la chica que está al otro lado de la ciudad, la que tiene mi cara y mis sueños, algún día se despierte y se dé cuenta de que está viviendo una vida que nunca fue suya. Yo, por mi parte, me voy mañana. Me voy a buscar un lugar donde mi cara no sea un recordatorio de lo que alguien perdió, sino el comienzo de algo que solo yo puedo poseer. El teatro de sombras se acabó, y aunque el final sea reflexivo y amargo, al menos ahora sé que la única persona que puede validarme soy yo misma, lejos de los espejos rotos de mi padre.